Nadie vendrá a tu boda. Todos decidimos que no vales el viaje, me escribió mi hermana 2 días antes de la ceremonia. Solo sonreí e, inmediatamente, cancelé las vacaciones familiares a Europa con todos los gastos pagados que había reservado para ellos el mes siguiente con mi tarjeta de crédito. Para esa noche, mi teléfono estallaba con mensajes de pánico de toda la familia, diciendo que el complejo turístico acababa de cancelar su reserva. Sucedió 2 noches antes de mi boda, ni siquiera 48 horas completas antes de que se suponía que debía pararme bajo el cielo de otoño, en el viñedo del que mi prometida y yo nos habíamos enamorado durante un viaje de fin de semana al azar, para decir sí, quiero. Pero en lugar de alegría o mariposas en el estómago, estaba sentado en la parte trasera de una cena de ensayo con poca luz, mirando mi teléfono, completamente entumecido. Me llamo Chase. Tengo 32 años y vengo de una familia que siempre ha sido complicada. ¿Conocen esas familias que se ven geniales en las fotos, siempre combinados en las fiestas, sonriendo en las barbacoas, educados hasta el extremo cuando hay invitados, pero que cuando se cierra la puerta, sacan las garras? Esa es la mía. Y, por alguna razón, siempre parezco ser el saco de boxeo en el chat grupal. Yo era el hijo del medio de 3. Mi hermana mayor, Madison, fue la chica de oro de la familia desde el principio, jefa de porristas, reina del baile, estudiante de sobresaliente, lo que se te ocurra. Ella no podía hacer nada mal a los ojos de mis padres, incluso cuando dejó la universidad 2 semestres después de empezar para casarse con un tipo llamado Brett, a quien conoció en un festival de música. Mi hermano menor, Tyler, era el bebé, y lo trataban como un frágil huevo Fabergé envuelto en plástico de burbujas. ¿Yo? Yo era el que siempre complicaba las cosas. Callado, introvertido, el tipo de niño que prefería quedarse en su habitación jugando con códigos o leyendo antes que jugar a la pelota en el patio trasero. Mis padres decían que pensaba demasiado las cosas y que me tomaba todo demasiado a pecho. Madison una vez me llamó emocionalmente frágil durante el Día de Acción de Gracias, después de que no me riera de un chiste que hizo sobre mis viejas cicatrices de acné. Todos se rieron con ella. No necesité probar otro bocado ese día. Aún así, no corté la relación con ellos. Siempre me aferré a esta tonta creencia de que si simplemente daba más, si demostraba más, empezarían a verme por quien realmente era. Que tal vez algún día estarían orgullosos. Así que, cuando comencé mi propia empresa a los 27 años, una firma de desarrollo de aplicaciones móviles que despegó más rápido de lo que jamás imaginé, me guardé la mayor parte para mí. No quería ser el blanco de celos o burlas. Simplemente, en silencio, construí una vida para mí. Y cuando conocí a Lauren, mi ahora prometida, fue como si finalmente alguien me viera de verdad. Ella era amable, centrada, increíblemente astuta y me hacía sentir que yo importaba. A ella no le importaba el éxito llamativo ni cuántos ceros había en mi cuenta bancaria. Le importaba cómo trataba al barista, cómo hablaba de mi día, cómo se me iluminaba la cara cuando compartía un recuerdo de la infancia que no fuera doloroso. Le propuse matrimonio después de 2 años. Ella dijo que sí, sonriendo a través de las lágrimas. Debería haber sabido entonces que mi familia encontraría la manera de arruinarlo. La primera señal de alerta llegó a los pocos meses de la planificación. Lauren y yo estábamos pagando todo. Elegimos tener una boda modesta, con menos de 100 invitados, al aire libre, con el catering de un lugar familiar de la granja a la mesa que nos encantaba. Me comuniqué con mis padres, con Madison y con Tyler individualmente para hablar sobre la logística, esperando que me apoyaran. Mis padres se mostraron extrañamente indiferentes, dando respuestas vagas como «veremos si podemos pedir tiempo libre», lo cual era una locura considerando que les dije la fecha con 6 meses de antelación. Tyler me ignoró por completo, hizo ghosting. ¿Y Madison? Bueno, Madison dijo, ese fin de semana es súper inconveniente, en realidad. Brett tiene un viaje de pesca con sus amigos, pero intentaré pasarme si encuentro un vestido lo suficientemente lindo con tan poca antelación. Eso es lo que dijo, palabra por palabra. Aún así, mantuve la calma. Le dije a Lauren que probablemente solo estaban siendo ellos mismos y que no se lo tomara como algo personal. Pero en el fondo, algo había cambiado. Y luego vino el incidente del chat familiar. Un par de semanas antes de la boda, Lauren envió un lindo recordatorio en nuestro hilo grupal familiar.
Solo una cuenta regresiva alegre con una foto del lugar y una nota que decía, no puedo esperar para celebrar con todos ustedes. Incluso añadió un emoji de champán. Nadie respondió. Ni siquiera un pulgar arriba. Se quedó allí sin leer por mi hermano, ignorado por mis padres y, lo peor de todo, visto pero intacto por Madison. Esa noche, Lauren borró silenciosamente el mensaje del chat. No dijo nada. Simplemente se acurrucó a mi lado en el sofá y dijo, está bien. Seguirá siendo un día hermoso. Quería creerle. Así que redoblé mis esfuerzos. Hice un último intento desesperado para que se sintieran incluidos, incluso emocionados. Tal vez todavía estaba persiguiendo la fantasía de una familia que me celebrara. No solo los invité, tiré la casa por la ventana. Reservé unas vacaciones de una semana completa en Europa para ellos, programadas para un mes después de la boda. Todos los gastos pagados, vuelos, hoteles, visitas turísticas, todo. No era una luna de miel para Lauren y para mí. Esto era solo para ellos, mi regalo para mostrar que no guardaba rencor, que quería compartir este nuevo capítulo de mi vida. No se lo dije de inmediato. Lo estaba guardando como una sorpresa para la cena de ensayo. Pero la cena de ensayo nunca se sintió realmente como una celebración. Mis padres no vinieron. Los vuelos eran demasiado caros, dijeron, a pesar de que solo estaban a 2 horas en coche. Tyler ni siquiera confirmó su asistencia. ¿Y Madison? Madison llegó a mitad de la cena con un vestido blanco. Sí, blanco. La cara de Lauren lo decía todo, pero no hizo una escena. Madison entró bailando como si fuera la invitada de honor, le dio a Brett un beso dramático en la mejilla y procedió a dominar la conversación con historias sobre su última colaboración como influencer, fuera lo que fuera eso. No hizo ni una sola pregunta sobre la boda. ¿Ni una? Y entonces, 2 días antes del gran día, recibí el mensaje de texto. Estaba ayudando a Lauren a organizar las tarjetas de las mesas cuando mi teléfono vibró. Era de Madison. Corto, contundente, sin saludo. Nadie vendrá a tu boda. Todos decidimos que no vales el viaje. Me quedé mirándolo. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. Sentí los ojos de Lauren sobre mí, esperando que lo leyera en voz alta, pero no pude. Simplemente le entregué el teléfono. Ella lo leyó, parpadeó y luego preguntó, ¿todos ellos? Asentí. Eso fue todo. Sin explicación, sin disculpa, nada. Solo esa frase. Por un minuto, ni siquiera me sentí herido. Me sentí hueco, como si finalmente hubiera llegado al final de algo a lo que me había estado aferrando durante demasiado tiempo. Me levanté, caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua con manos temblorosas y simplemente me senté a la mesa en silencio, mientras Lauren se acercaba por detrás y apoyaba su barbilla en mi hombro. Ella no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ese único mensaje había destrozado cualquier ilusión a la que todavía me estuviera aferrando. Pero ese no es el final. Porque lo que Madison no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que apenas 3 horas antes de que ella enviara ese mensaje, yo había terminado de confirmar los detalles de esas vacaciones europeas que reservé para todos ellos. Un resort de lujo, un tour privado por la Toscana, catas de vino y días de spa. Todo configurado bajo mi nombre, mi cuenta, mi tarjeta. Lo había estado planeando durante meses, hablando con agentes de viajes, coordinando vuelos, curando una experiencia que habría sido el viaje de sus vidas. Se lo iba a dar como una sorpresa posterior a la boda. Mi forma de decir gracias por estar allí. Así que, cuando Madison presionó enviar en ese mensaje, simplemente me quedé allí sentado, sonriendo con incredulidad. No era ira, ni siquiera tristeza, solo una calma inquietante. Cogí mi teléfono, abrí la aplicación de viajes y toqué el botón Cancelar reserva. Luego hice una llamada más al gerente del resort en Italia. Le expliqué la situación y les pedí que enviaran correos electrónicos de confirmación a todos los huéspedes, informándoles que sus reservas habían sido terminadas debido a un problema de facturación. El gerente, un hombre educado llamado Marco, dijo, por supuesto, señor. Se hará dentro de 1 hora. Y entonces esperé. Porque si sé algo sobre mi familia, es que nunca leen la letra pequeña,
y definitivamente no se dieron cuenta de que cada habitación, cada vuelo y cada reserva estaba vinculada a mí. Para esa noche, mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad. Y ahí es donde las cosas se pusieron muy interesantes. No esperaba que se enteraran tan pronto. Imaginé que tardarían un par de días, tal vez incluso hasta llegar al aeropuerto. Pero no, sucedió rápido, cómicamente rápido. Empezó con un mensaje de texto de mi papá, lo cual ya era raro porque no se había comunicado directamente en meses. Miré su nombre en la pantalla durante unos segundos antes de abrirlo. Hay algo mal con el resort. Acaban de llamar para decir que las habitaciones fueron canceladas. ¿Hiciste tú eso? Sin saludo. Sinum, ¿cómo estás? Directo a la sospecha. Clásico de papá. Para un hombre que apenas reconoció mi compromiso y nunca preguntó una sola vez cómo iba la planificación de la boda, no tuvo ningún problema en enviar mensajes acusatorios en el momento en que algo no salió como él quería. No respondí. No sentí la necesidad de hacerlo. Simplemente observé el silencio de mi lado estirarse como una banda elástica. 10 minutos después, mi teléfono vibró de nuevo. Madison esta vez. ¿Qué demonios, Chase? ¿Por qué se canceló lo de la Toscana? Todavía ni una pregunta sobre la boda. Todavía ni un solo reconocimiento de su mensaje brutal de antes. Sin disculpas, solo indignación porque el regalo que no sabía que estaba recibiendo había sido revocado. El sentido de derecho prácticamente rezumaba de la pantalla. Luego vino mi mamá. ¿Puedes explicar qué está pasando, por favor? Pensé que esto estaba confirmado. Y finalmente, Tyler. Hermano, nos estás tomando el pelo. 4 mensajes de texto. Todas variaciones del mismo sentimiento, confusión, irritación, cero responsabilidad. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, apagué mi teléfono y volví a ayudar a Lauren a doblar las últimas servilletas de tela. Recuerdo lo tranquilo que estaba todo en ese momento. Solo el sonido de ella tarareando, el suave roce de la tela y esa sensación surrealista de paz asentándose sobre mí como niebla. No duró mucho. A la mañana siguiente, me desperté con un teléfono vibrando tan fuerte que se había caído de la mesita de noche. Me estiré, aturdido, lo volví a enchufar y lo encendí. 33 mensajes no leídos, 6 llamadas perdidas de mi mamá, 3 correos de voz de Madison y un chat grupal que de repente había vuelto a la vida después de semanas de silencio absoluto. Estaban furiosos. Aparentemente, Madison había compartido la noticia de las vacaciones en el chat grupal familiar la noche anterior, después de que yo ya había cancelado todo. No se había dado cuenta de que ya no estaba activo. Envió un mensaje exagerado como: Chase acaba de soltar el regalo más loco para la familia. Viaje todo incluido a la Toscana el próximo mes. Supongo que no es tan raro después de todo. Yo no lo vi, pero Hannah, la amiga de Lauren que todavía estaba en el chat grupal por alguna razón, me envió una captura de pantalla de todo. Madison publicó eso a las 6:12 de la tarde. A las 6:37 de la tarde, alguien publicó una captura de pantalla del correo electrónico de cancelación. Estimado señor Thompson, lamentamos informarle que su próxima reserva ha sido cancelada debido a un cambio en la autorización de pago. Entra el caos. Mi papá acusó a Madison de adelantarse a los hechos. Mi mamá preguntó si era una broma. Tyler dijo algo sobre cómo siempre llevo las cosas demasiado lejos. Madison. Oh, ella se volvió nuclear. Publicó capturas de pantalla de nuestros mensajes privados. Sí, mi hermana publicó mis datos privados en nuestro propio chat familiar, mostrando que yo había visto su mensaje de no vales el viaje y no respondí. Lo siguió con: entonces, ¿en serio vas a cancelar un viaje familiar completo solo porque te dije la verdad? Eso es patético, Chase. ¿Y eso? Ese fue el punto de quiebre. No la parte en la que no venían a mi boda. No la parte en la que ignoraron los dulces mensajes de Lauren. No la parte en la que me humillaron en la cena o cuando Madison usó un vestido blanco como si se estuviera burlando de todo el asunto. No, el punto de quiebre fue que después de todo, después del silencio, los desaires, el abandono emocional directo, todavía pensaban que les debía algo. Que yo era patético por finalmente decir que no. Que el problema no era su ausencia,
su traición o su crueldad, era mi reacción a ello. Lauren se sentó a mi lado en el sofá mientras yo hacía scroll, su mano agarrando la mía como si tuviera miedo de que pudiera tirar mi teléfono por la ventana. No lo hice. Simplemente seguí leyendo. Seguí leyendo hasta que me dolió físicamente el estómago. Y entonces empecé a recordar todas las pequeñas cosas. Las fiestas de cumpleaños donde mi pastel era más pequeño. La vez que Madison recibió un iPhone nuevo para Navidad y yo recibí calcetines. La forma en que mi papá bromeaba frente a sus amigos diciendo que yo era el introvertido de la familia, ya sabes, cada familia tiene que tener uno. La vez que Tyler chocó mi auto y mis padres me hicieron disculparme por dejar las llaves a la vista. Las docenas de pequeños recordatorios a lo largo de los años de que yo era, de alguna manera, menos. Y me di cuenta de algo que golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, no solo me ignoraban. Nunca me vieron realmente. Había pasado 32 años tratando de demostrar que era digno de ser parte de una familia que, para empezar, nunca me quiso realmente. No lloré. No grité. Ni siquiera respondí a los mensajes. Simplemente dejé mi teléfono, miré a Lauren y dije, creo que he terminado. Ella asintió como si hubiera estado esperando que dijera eso durante años. Pensé que tal vez ese sería el final. Que entenderían el mensaje, literal y figurativamente, y lo dejarían estar. No. Para esa tarde, tenía correos de voz de familiares lejanos. Aparentemente, mi mamá había llamado a mi tía Denise, que vivía a 3 estados de distancia y con quien no había hablado desde la secundaria, para quejarse de que yo estaba perdiendo el control. Denise dejó un mensaje de voz que comenzaba con, «Hola cariño, soy la tía de escuché que estás pasando por un momento difícil», y continuó diciendo cómo la familia es para siempre y cómo no debería dejar que cosas insignificantes arruinaran las relaciones. Cosas insignificantes. Insignificantes. Casi me río a carcajadas, pero la risa murió rápido cuando recibí un mensaje de Facebook de mi primo Riley, a quien no había visto desde su despedida de soltero en 2019. Amigo, ¿qué pasó con el viaje? Tu mamá dijo que estás en algún tipo de pelea. Debería cancelar mis días libres. Ni siquiera respondí. Había estado callado durante tanto tiempo. Tan complaciente, tan dispuesto a doblarme, estirarme y dar sin pedir nada a cambio. Pero ahora que finalmente me había defendido, solo una vez, con un clic en un botón de cancelación, me trataban como si hubiera quemado todo el árbol genealógico hasta los cimientos. Y ahí fue cuando me di cuenta de que tal vez lo había hecho. Tal vez finalmente encendí la cerilla que me habían estado retando a encender durante décadas. Pero aquí está la cosa, esa ni siquiera fue la verdadera traición todavía. Eso llegó a la mañana siguiente. Lauren y yo estábamos en el lugar haciendo un recorrido final con el florista y el fotógrafo. Era tranquilo. El viñedo tenía esa brisa suave, del tipo que te hace sentir que el tiempo se ralentiza. Y finalmente me sentía un poco más ligero hasta que mi padrino, David, se acercó con su teléfono en la mano y una mirada extraña en su rostro. No te va a gustar esto, dijo antes de mostrarme la pantalla. Era una publicación de Reddit, una publicación pública en r/wedding drama. El nombre de usuario no me resultaba familiar de inmediato, solo una cuenta desechable. Pero el estilo de escritura, los detalles. Era inconfundible. Alguien había publicado una historia sobre un novio controlador del sector tecnológico que usaba el dinero como arma para manipular a su familia y canceló unas vacaciones europeas completas por despecho porque su hermana no podía asistir a su boda sobrevalorada. Y el remate, publicaron fotos mías, de Lauren, de nuestro lugar. Difuminaron nuestras caras, pero apenas. Los comentarios eran brutales. Gente llamándome egoísta, diciendo que era emocionalmente inmaduro, especulando que era algún tipo de narcisista con dinero y problemas de abandono. Lauren echó un vistazo y jadeó. Ese es tu traje. Ese es nuestro lugar. Ambos supimos al instante que era Madison. Nadie más habría sabido tanto. Nadie más me habría descrito con esas palabras. Ella siempre había dicho cosas como típico informático arrogante para desestimar mi carrera. Siempre dijo que Lauren era demasiado normal para mí. Ella fue la única que había tomado fotos en la cena de ensayo. Y ahora, 2 días antes de mi boda,
Había publicado sobre nosotros en línea, lo había enmarcado como si ella fuera la víctima, pintándome como un niño rico amargado que tiene una crisis porque su familia no se estaba inclinando ante sus demandas. Esa fue la verdadera traición. Porque ahora no era solo privado. Ahora era público. Miré la pantalla durante mucho tiempo. No enojado, ni siquiera sorprendido, simplemente roto. Lauren puso su mano en mi espalda. ¿Qué hacemos? La miré, con la mandíbula tan apretada que me dolía. Y dije lo único que se me ocurrió decir: creo que es hora de que aprendan cómo se ven realmente las consecuencias. No dormí la noche anterior a la boda. No porque estuviera nervioso, no por la emoción, sino porque en algún lugar entre releer la publicación de Reddit por tercera vez y escuchar el correo de voz de Madison por quinta vez, algo dentro de mí se rompió. No de una manera ardiente, gritando y lanzando cosas por la habitación, sino de esa manera fría y silenciosa donde todo tu cuerpo se queda quieto porque finalmente te das cuenta de cuán profundo entró realmente el cuchillo. Hay un tipo de angustia que es tan silenciosa, tan absoluta, que no necesita lágrimas. Simplemente te deja vacío. Me acosté en la cama con la mano de Lauren descansando sobre mi pecho, su respiración lenta y suave a mi lado, mientras mi mente recorría años de recuerdos como una cinta que no podía apagar. Fiestas de cumpleaños de la infancia donde Madison derribó accidentalmente mi pastel. Noches de juegos familiares donde siempre era yo el culpado por arruinar el ambiente. Boletines de calificaciones con sobresalientes que recibían un asentimiento, mientras que las calificaciones mediocres de Tyler en geometría le valían una cena de celebración. No fue solo la publicación de Reddit. Ni siquiera fue solo el desaire de la boda o la traición de las vacaciones. Fue el peso acumulado de toda una vida de ser despedido silenciosamente, sutilmente burlado y emocionalmente marginado. Y ahora, cuando tenía todo para dar, cuando había construido una vida llena de amor, un negocio que prosperaba, un futuro que valía la pena celebrar, todavía elegían menospreciarme. Eligieron hacerme el villano de mi propia historia. Esa fue la caída. La comprensión de que no importaba cuánto diera, nunca sería suficiente para personas que decidieron hace mucho tiempo que yo no importaba. La boda fue a la mañana siguiente. Fue hermosa, impresionante, incluso. El sol bañaba el viñedo en oro. Lauren parecía poesía en movimiento, caminando hacia el altar con un suave vestido marfil que atrapaba la luz como seda sobre el agua. Los invitados amigos, colegas, familia elegida aplaudieron, vitorearon y se secaron las lágrimas durante nuestros votos. Hubo risas, bailes, discursos que nos hicieron llorar por todas las razones correctas. Ni un solo pariente de sangre mío estaba allí. Ni uno solo. Pero por primera vez, no se sintió como si faltara algo. Se sintió intencional. Como si las personas que importaban fueran las que eligieron presentarse. No por obligación, sino por amor. No porque compartieran mi ADN, sino porque compartían mi corazón. Aún así, incluso en esa alegría, la traición persistía. Me sorprendí mirando mi teléfono durante la recepción más de una vez, esperando medio mensaje de mi mamá o un nuevo comentario pasivo-agresivo de Madison o un hilo de Reddit titulado, actualización, el novio tiene una crisis durante la boda. Pero no llegó nada, y el silencio lo dijo todo. En los días que siguieron, Lauren y yo nos escapamos a una cabaña tranquila en las montañas. Sin servicio, sin distracciones, solo nosotros, una chimenea y aire fresco que se sentía como si pudiera curar viejas heridas. No hablamos mucho de mi familia al principio. Simplemente existimos. Dormimos hasta tarde, hicimos panqueques, jugamos juegos de mesa y nos sentamos en el porche envueltos en una manta compartida mientras se ponía el sol. Y lentamente, comencé a respirar de nuevo. No el tipo de respiración superficial y tensa que tomas cuando estás esperando el próximo golpe emocional en el estómago, sino el tipo profundo. El tipo que llena tus pulmones, estira tus costillas y te hace recordar lo que se siente existir en tu propio cuerpo. Ese fue el comienzo del ascenso. No dramático, no instantáneo, solo pasos tranquilos de regreso a mí mismo. Cuando regresamos de la cabaña, silencié el chat grupal familiar, archivé los mensajes de texto y dejé de seguir a Madison en todas las plataformas. No bloqueé a nadie. Todavía no. Eso se sentía como darles demasiado espacio en mi cabeza. Pero hice lo que necesitaba hacer para crear cierta distancia. Y luego comencé a reconstruir.
No de la manera que la gente imagina cuando piensa en venganza. No hubo un montaje de mí yendo al gimnasio, lanzando una nueva empresa o comprando un auto deportivo. No me reinventé repentinamente de la noche a la mañana. Lo que hice fue simple, comencé a elegir la paz. Me reuní con mi equipo en el trabajo y les dije que iba a dar un paso atrás en las operaciones diarias. Promoví a mi director de tecnología, el amigo brillante y leal que había estado conmigo desde el primer día, y le entregué las riendas. Ya no quería vivir en reuniones y estrés. Quería volver a crear, así que comencé un proyecto paralelo, algo pequeño, personal, una aplicación para ayudar a las personas a establecer límites con la familia. Era mitad broma, mitad serio al principio. Un planificador digital de contacto cero con recordatorios para el cuidado personal, pautas guiadas para llevar un diario e incluso guiones para decir que no. Lauren pensó que era hilarante y brillante. Hicimos una lluvia de ideas hasta altas horas de la noche, riéndonos mientras diseñábamos características potenciales como el toxicómetro, califica el nivel de drama de tu familia hoy. No esperaba que despegara, pero lo hizo. En unos pocos meses, tuvimos decenas de miles de descargas. Llegaron correos electrónicos de personas que decían que les ayudó a alejarse de padres abusivos, a navegar conversaciones difíciles con hermanos narcisistas o a finalmente hacer las paces con su propia decisión de cortar lazos. Me dio un propósito. Me dio una voz. Y me dio una comunidad que ni siquiera sabía que necesitaba. Gente que lo entendía. Que no decían, pero son tu familia, o deberías perdonarlos. Gente que decía, te mereces algo mejor. Y lentamente, comencé a creerlo. Lauren fue mi roca a través de todo eso. No solo en la forma en que me apoyó, sino en la forma en que nunca trató de arreglarme. No ofreció lugares comunes ni trató de racionalizar su comportamiento. Simplemente escuchó, sostuvo mi mano cuando lo necesitaba y me dijo, no estás loco. Tienes permiso de sentirte herido. Tienes permiso de dejarlos ir. Y dejar ir se convirtió en un proceso. Dejé de revisar el chat familiar. Dejé de preguntarme si alguna vez se disculparían. Dejé de reescribir viejas conversaciones en mi cabeza, tratando de averiguar qué podría haber dicho diferente para que me amaran de la manera que merecía. Incluso dejé de revisar la publicación de Reddit. Pero una tarde, unas 6 semanas después de la boda, rompí esa regla. Estaba lloviendo. Lauren estaba de compras. Acababa de terminar una llamada con una organización sin fines de lucro que quería asociarse con mi aplicación. Debería haberme sentido orgulloso, realizado. Pero sentí ese tirón, esa vieja herida susurrando, todavía están ahí afuera contando su versión. Así que abrí Reddit. La publicación todavía estaba allí, todavía ganando tracción. Pero algo había cambiado. Enterrados entre los comentarios principales había nuevas voces, personas que habían visto nuestras fotos de boda en Instagram, que nos conocían a Lauren y a mí personalmente, que señalaban discrepancias en la historia. Ella omitió la parte en la que le envió un mensaje de texto a su hermano diciendo que nadie vendría 2 días antes de la boda. ¿No usó ella blanco en su cena de ensayo? Conozco a Chase. Es una de las personas más generosas que he conocido. La narrativa estaba cambiando, no porque yo contraatacara, sino porque la verdad tiene una forma de salir a la luz, incluso cuando estás en silencio. Eso me dio el empujón final que necesitaba. Abrí mis contactos, me desplacé hasta mamá y borré el número. Hice lo mismo con Madison, con Tyler y con papá. Y mientras veía sus nombres desvanecerse de mi pantalla, no sentí tristeza. Me sentí limpio. Como quitarse un abrigo pesado que no te habías dado cuenta de que llevabas en el calor del verano. Se acabó. La parte de mi vida en la que rogaba por migajas de afecto de personas que nunca me vieron. Ahora tenía una esposa que me amaba ferozmente, un negocio que marcaba la diferencia y un futuro que podía construir a mi manera. Y lo más importante, tenía paz. Pero no me malinterpreten, aquí no es donde termina la historia. Porque justo cuando pensé que había terminado con ellos, regresaron. No con una disculpa, no con remordimiento, sino con demandas. Y ese fue su error final. Comenzó con una carta. No un mensaje de texto, no un correo de voz, una carta enviada por correo, sellada, entregada en mi casa en un sobre blanco simple sin dirección de remitente.
Solo mi nombre completo impreso prolijamente, casi cortésmente. Al principio, pensé que era correo basura. Pero cuando lo abrí, una sola frase con una letra familiar se deslizó y me golpeó como un puñetazo en las costillas. Ya dejaste claro tu punto. Ahora deshaz el daño. Sin saludo, sin disculpa. Solo eso. Era de Madison. Conocía su letra, inclinada, agresiva, exageradamente rizada en las I y las G, como si se esforzara demasiado para que pareciera femenina. Miré la carta durante mucho tiempo. Ni siquiera estaba enojado. Estaba fascinado, como viendo a alguien cavar su propia tumba en cámara lenta. Lauren me encontró sentado en la mesa de la cocina, carta en mano, con las cejas ligeramente levantadas. Déjame adivinar, dijo, secándose las manos con un paño de cocina. El fantasma del derecho adquirido del pasado. Sonreí con suficiencia. Ella quiere que deshaga el daño. Lauren parpadeó. ¿El daño que ella causó? Aparentemente no. Doblé la carta cuidadosamente y la puse sobre la mesa. Luego, sin decir nada, caminé hacia mi oficina, abrí mi computadora portátil e hice clic en una carpeta que no había tocado desde la semana anterior a la boda. Estaba etiquetada como contingencia. Verán, aquí está la cosa. No creo en la venganza por el simple hecho de vengarse. Ya no. Ya había hecho lo insignificante, cancelar el viaje, quedarme en silencio, dejarlos cocinarse en las consecuencias de su propia crueldad. Eso se trataba de autopreservación, de trazar límites, de reclamar dignidad. ¿Pero esto? Esto era diferente. Madison no solo quería perdón. Quería un reinicio. Quería que yo desescribiera la historia. Quería recuperar el control. Y eso hizo que esto fuera más que personal. Lo hizo estratégico. Así que abrí esa carpeta. Dentro había capturas de pantalla, grabaciones, correos electrónicos y copias de seguridad de redes sociales. Todas cosas que había archivado silenciosamente a lo largo de los años. No por paranoia, sino porque una parte de mí sabía que este día podría llegar. Cuando creces rodeado de manipulación, luz de gas, gaslighting y amnesia selectiva, aprendes a guardar los recibos. Había un correo electrónico de Madison llamando a Lauren un marcador de posición hasta que llegue alguien mejor. Una transcripción de chat grupal donde mi mamá sugería que invitar a la familia de Lauren a Acción de Gracias haría las cosas incómodas. Una nota de voz que Tyler me envió accidentalmente durante un viaje de campamento donde bromeaba con su amigo diciendo que a Chase solo lo invitan a las cosas para que mamá no se sienta culpable. Tenía suficiente evidencia para armar un caso contra cada uno de ellos. Pero no quería venganza por sí misma. Quería claridad. Quería que entendieran visceralmente que ya no era el niño callado en la esquina a quien podían pisotear. Era un hombre con poder, con recursos, con una plataforma y ahora con un plan. Lo primero que hice fue involucrar a David, mi mejor amigo y ahora la única persona además de Lauren que había visto el alcance total del colapso familiar. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó, tomando un café frente a mí en nuestro café favorito del centro. Asentí. No quiero lastimarlos, pero quiero hacer imposible que sigan reescribiendo la historia. Levantó una ceja. Entonces, como una bomba de verdad. Exactamente. Controlada, precisa, sin caos, solo hechos. David se reclinó, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Está bien, estoy dentro. Durante la siguiente semana, nos pusimos a trabajar. Lauren me ayudó a compilar una línea de tiempo, no solo de eventos recientes, sino una historia completa. Cada desaire, cada traición, cada mentira registrada y fechada. No embellecimos. No dramatizamos. Solo documentación fría y dura. Mientras tanto, David usó sus conexiones en los medios. Era editor independiente para algunos sitios importantes de estilo de vida y me ayudó a proponer una historia, no un ataque, sino un artículo de perspectiva. Lo enmarcamos como es ser el chivo expiatorio en tu propia boda. Anónimo, en primera persona, crudo, honesto. El tipo de historia que vive en el área gris entre lo desgarrador y lo revelador. No acusatorio, pero inquebrantable. Al editor le encantó.
Querían publicarlo en una plataforma importante bajo un seudónimo, completo con ilustraciones ligeras y un reportaje sobre cómo navegar el distanciamiento familiar en la edad adulta. Ese fue el paso 1. Paso 2. Hice una actualización silenciosa a la aplicación que había lanzado, la de establecimiento de límites. Añadimos una función llamada Libro Mayor Familiar. Permitía a los usuarios rastrear patrones históricos de comportamiento en las relaciones familiares. No era para desahogarse, era para tener claridad. Podías registrar eventos, categorizarlos, abandono emocional, abuso verbal, manipulación, e incluso adjuntar medios. Era seguro, privado, encriptado. Lo lanzamos silenciosamente a nuestros usuarios más comprometidos. En 48 horas, el uso se disparó. La gente estaba lista para decirse la verdad a sí misma. Y me di cuenta entonces de que esto ya no se trataba solo de mi historia. Esto era un patrón, una herida generacional, una epidemia silenciosa de buenas personas siendo aplastadas bajo el peso de las expectativas familiares y el silencio forzado. El paso 3 fue el más delicado. Programé una llamada de Zoom con mi contador y mi abogado. Porque, verán, hace unos años había creado un fideicomiso familiar. No porque alguien lo pidiera, sino porque una vez soñé con ayudar a mi familia a construir un futuro. De comprar una casa en el lago que todos pudiéramos compartir. De pagar la matrícula de los hijos de Tyler. De crear una red de seguridad. Ese fideicomiso todavía estaba activo, todavía intacto, todavía a mi nombre, pero no por mucho tiempo. Instruí a mi abogado para disolverlo a fin de mes, para distribuir los fondos en una nueva fundación benéfica, una con Lauren y conmigo como copresidentes, dedicada a ayudar a jóvenes adultos distanciados a recuperarse de entornos domésticos tóxicos, encontrar vivienda, apoyo de salud mental y capacitación profesional. Mi familia nunca vería un centavo. Ese fue el paso 4. Al final de la semana, me sentí diferente. No vengativo, no engreído, solo claro. No le dije todo a Lauren. Todavía no. Quería que ella lo viera desarrollarse sin cargar con el peso de la expectativa, pero ella sabía que estaba planeando algo. Podía verlo en la forma en que me movía, tranquilo, deliberado, con una especie de resolución silenciosa que no había visto en mí antes. Lo que sea que estés haciendo, dijo una noche mientras nos sentábamos en el porche, solo prométeme que no dejarás que te oscurezca. Besé el dorso de su mano. No se trata de oscuridad. Se trata de encender las luces. Ella sonrió. Entonces enciéndelo, cariño. El artículo salió 2 días después. Se volvió viral. No al instante, sino de manera constante y orgánica. El titular no era clickbait. Era inquietante, me casé sin mi familia, y fue la primera vez que me sentí libre. Miles de compartidos, comentarios de personas que decían que sentían que era su historia. Terapeutas citándolo, vídeos de TikTok analizándolo. No se trataba de mí. Se trataba de nosotros. Los hijos del medio olvidados, los chivos expiatorios, los callados, los sobrevivientes. Madison supo que era yo. Por supuesto que lo supo. Me envió un correo electrónico al día siguiente. No una carta esta vez, un correo electrónico real. Asunto, wow. El cuerpo, así que ahora eres algún tipo de héroe. ¿Es esta realmente la imagen que quieres de ti mismo allá afuera? No respondí. En cambio, se lo reenvié a mi abogado. Él respondió con una respuesta de una línea, según su instrucción anterior, finalizaremos la disolución del fideicomiso para el viernes. Dejemos que lean ese titular. Y todavía no había terminado porque tenía una jugada más. Un movimiento final. Un regalo de boda que había permanecido sin abrir en nuestra habitación de invitados desde la ceremonia. Una caja grande envuelta en plata sin etiqueta con nombre. No había querido lidiar con eso antes. Algo al respecto se sentía mal, pero ahora lo abrí. Dentro había una botella de vino añejo, caro, raro, y una tarjeta escrita a mano que decía, felicidades. Pensé que tal vez finalmente estarías creciendo después de todo. Con amor, mamá. Sin mención de la boda. Sin disculpa. Solo una palmadita en la cabeza con revés. Ahí fue cuando supe que el tiempo del silencio había terminado. No necesitaba gritar.
Solo necesitaba mostrarles en quién me había convertido. Todo se desarrolló lentamente. No con un estallido, no con peleas a gritos o portazos o informes policiales. Sin exposición viral, sin humillación pública, solo un desenlace silencioso. Una serie de consecuencias tan bien planificadas, tan tranquilamente desplegadas, que para cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, ni siquiera podían averiguar dónde empezó todo. Y ese era el punto. No quería una guerra. Quería claridad. Y la claridad es más poderosa cuando llega como un amanecer, sutil, innegable e imposible de ignorar. La disolución del fideicomiso familiar fue la primera ficha de dominó. Mis padres no sabían que yo era quien lo financiaba. Hace años, durante uno de esos breves periodos en los que traté de tender puentes, mencioné que estaba creando algo para ayudar a asegurar el futuro de nuestra familia. Mi papá se burló. Mi mamá dijo que sonaba como uno de mis cuentos de hadas del mundo tecnológico. No lo tomaron en serio, pero habían aceptado los beneficios en silencio. Verán, en los últimos 2 años, se habían acostumbrado a los pequeños pagos. No grandes, solo lo suficiente para sentirse cómodos, lo suficiente para cubrir reparaciones de automóviles, impuestos a la propiedad, algunos pagos de tarjetas de crédito aquí y allá. Cada vez que pensaban que venía de alguna cuenta que Chase configuró cuando comenzó a ganar dinero, nunca hacían preguntas. Simplemente asumían que yo siempre estaría allí para rescatarlos. Entonces, un viernes por la mañana, se detuvo. Sin advertencia, sin explicación, solo una carta formal de mi abogado notificándoles que el fideicomiso había sido disuelto y reasignado. Golpeó a mi papá primero. Llamó desde un número nuevo, probablemente pensando que había bloqueado el anterior. No lo había hecho, aunque lo había silenciado. Su correo de voz era corto y lleno de pánico. Chase, no sé qué está pasando con ese fondo, pero el banco dice que se ha ido. ¿Es esto algún error? Llámame. 2 horas después, un correo de voz de mi mamá. Cariño, estamos confundidos. Acabamos de recibir esta carta. ¿Podemos hablar? Estoy segura de que ha habido algún tipo de malentendido. Pero lo mejor vino de Madison. Un correo electrónico titulado ¿Realmente estás haciendo esto? Escribió 5 párrafos de lo que probablemente pensó que era una súplica sincera. Como esto no solo afectaba a mamá y papá, sino a toda la familia. Como Tyler contaba con esa ayuda con el bebé en camino. Como acciones como esta no solo lastiman a las personas con las que estás enojado, lastiman a todos. No respondí. En cambio, hice que mi abogado enviara una declaración final a cada uno de ellos. Una página simple. Decía, este fideicomiso fue financiado voluntariamente sin obligación legal hacia ninguna parte. Su disolución fue una decisión personal. Cualquier comunicación futura con respecto a asuntos familiares debe dirigirse a la representación legal de Chase. Por favor, respeten sus límites personales de ahora en adelante. Se quedaron callados después de eso, por un tiempo de todos modos. Pero las consecuencias no se detuvieron ahí porque justo cuando les quitaban la alfombra financiera de debajo de los pies, algo más golpeó. El artículo todavía circulaba, todavía se compartía en las redes sociales. ¿Y ahora? Ahora tenía un nombre. No el mío, pero alguien lo había adivinado. Un amigo de Madison aparentemente descubrió de quién trataba la historia y publicó un comentario debajo de un vídeo de análisis en TikTok. Estoy bastante seguro de que esto es sobre Madison apellido en California. Su hermano es un tipo de tecnología. Se acaba de casar. La gente empezó a indagar. Aparecieron capturas de pantalla. La publicación de Reddit de Madison. Sus historias de Instagram del fin de semana de la boda donde mencionaba casualmente no asistir al gran día de su hermano perdedor. Un comentario que dejó en la publicación de Facebook de alguien quejándose de hermanos demasiado sensibles con demasiado dinero y poca columna vertebral. No se volvió completamente viral, pero fue suficiente. Perdió 2 colaboraciones con marcas. Una compañía de fitness la dejó después de que algunos clientes enviaran correos electrónicos con preocupaciones sobre su toxicidad y acoso. Un podcast en el que había sido anfitriona invitada no renovó su contrato. Publicó una larga historia en su Instagram, texto negro sobre fondo rosa, solo quiero decirles a todos los que me envían mensajes, crean lo que quieran.
La verdad siempre encuentra su camino. Estoy en paz. Luego eliminó su cuenta durante 2 semanas. Mentiría si dijera que no sentí algo cuando vi eso. Pero no fue alegría. Fue justicia. Y la justicia, cuando llega a tiempo, no necesita fanfarria. Solo necesita ser definitiva. Tyler, mientras tanto, intentó contactarme indirectamente a través de David. Aparentemente, quería aclarar las cosas y empezar de nuevo como hermanos. Eso habría significado más si no hubiera venido adjunto a un mensaje donde preguntaba si podía ayudar con el pago inicial de su nueva casa. David ni siquiera se molestó en pasarlo, solo me lo contó más tarde tomando unas copas con una ceja levantada. ¿Estás bien con que lo ignore? Asentí. ¿Más que bien? Pero el verdadero golpe final llegó 6 meses después. Lauren y yo estábamos celebrando nuestra luna de miel tarde. La retrasamos por cosas de trabajo, pero finalmente reservamos el viaje soñado. 2 semanas en Grecia, solo nosotros dos, desconectados. Una mañana, revisé mi correo electrónico para confirmar una reserva de barco y vi un mensaje de mi antigua red de exalumnos de la escuela secundaria. Cosas aburridas, en su mayoría, pero una parte me llamó la atención. Únase a nosotros para el panel de exalumnos de este año con Chase Thompson, empresario tecnológico y cofundador de la Fundación de Resiliencia Familiar. Ese nombre, Fundación de Resiliencia Familiar. Era como Lauren y yo habíamos rebautizado el fideicomiso cuando lo convertimos en una organización sin fines de lucro. La organización había crecido rápido. Entre la aplicación, la cobertura mediática y la oleada de interés de terapeutas y grupos de apoyo, nos habíamos encontrado en el centro de un movimiento. Estábamos financiando viviendas para jóvenes distanciados, proporcionando ayuda legal para personas que lidiaban con parientes abusivos, e incluso patrocinando becas de terapia. Y ahora me estaban honrando por ello. La ironía era poética. Yo, el callado, el emocionalmente frágil, el que decían que nunca sería lo suficientemente fuerte para liderar nada, ahora dirigía una organización que daba a miles de personas la fuerza para alejarse de sistemas familiares tóxicos. Le mostré el correo electrónico a Lauren. Ella sonrió, se inclinó y me susurró al oído: construiste una nueva familia. Una que realmente te merece. Unos meses después, compramos una casa. No una mansión, no un palacio de CEO tecnológico. Solo una casa cálida y espaciosa con un patio trasero para el perro que finalmente adoptamos y una oficina acogedora donde guardé la carta enmarcada de mi mamá, el regalo de boda que había enviado. Lo guardé no por sentimentalismo, sino como un recordatorio de que había crecido en una casa donde el amor venía con condiciones. Y ahora vivía en una donde el amor era incondicional. Nunca volvimos a hablar. Ni mis padres, ni Madison, ni Tyler. Ni una sola vez. No más mensajes de texto, no más correos de voz, no más cartas ambiguas en el correo. Entendieron finalmente, que la puerta no solo estaba cerrada. Había sido bloqueada, sellada y tapiada con paz, propósito y poder. Y en el silencio que siguió, prosperé. Porque esto es lo que nunca entendieron: no necesitas venganza para ganar. Solo necesitas vivir una vida tan buena, tan plena, tan tuya, que su ausencia se convierta en la mejor parte de ella. Y la mía lo hizo. La última vez que supe de alguno de ellos fue una tarjeta navideña de un primo lejano que escribió: tu mamá dice hola. No respondí. Simplemente doblé la tarjeta por la mitad, la tiré a la basura y salí al patio trasero donde Lauren se reía bajo las luces de hadas, con una copa de vino en la mano, llamando a nuestro perro para que entrara. Se volvió, me miró a los ojos y sonrió. Ahí fue cuando me di cuenta de que no me perdieron porque cambié. Me perdieron porque finalmente no lo hice. Y ese fue su verdadero castigo.